Atención a la última hora, David Rocasolano, primo de la reina Letizia, salpicado en todo este escándalo de Jaime del Burgo. David Rocasolano, que en su momento escribió un libro, Adiós Princesa, que guarda ciertas similitudes con el relato de Jaime del Burgo en ese libro de Jaime Peñafiel. Son muchos los asuntos que envuelven a David Rocasolano, que en su momento, bueno, pues levantaron mucha polvareda, se encontró vetado prácticamente por todos los medios. Solo podemos rescatar una entrevista que dio en un canal de televisión, donde además coincidió con el propio Jaime Peñafiel, con el que también tuvo sus cuitas. Vamos a analizar todas las coincidencias del relato de Jaime del Burgo y de David Rocasolano, así como, bueno, pues dónde está este señor y si es posible que pueda hacer una reaparición. Empezamos. ¿Pero da usted a entender que a lo mejor se avergonzaba de la condición de su familia? Sí, en cierta medida sí. Sí. Creo que sí se avergonzaba de miembros de mi familia. Sí. ¿Por qué motivo? Pues porque, sinceramente, creo que es que ella pensaba que no daba la talla. Que no daba la talla para lo que, en principio, se estaba planteando. Es que es muy sencillo. O sea, ¿podría decirle que sería vergüenza? Puede ser, sí. Yo puedo relatar circunstancias muy dramáticas para mí, por ejemplo, en las cuales Letizia me dice claramente que no quiere que los rocasolanos estén en este entorno. ¿Por qué? Pues porque ella lo entiende así y a medida que ha ido avanzando el tiempo, pues las circunstancias se han concretado y ese número de personas que antes formaban ese grupo se ha reducido. Bueno, pues ahí tenemos un esbozo de esa entrevista. El libro, por hacer un resumen, y me va a ser imposible contar absolutamente todo lo que dijo en Adiós Letizia, es simplemente lo que se interpretó como una venganza contra su prima. Ambos eran muy amigos, dentro de los primos pues eran los que mejor relación tenían. Y a partir de que ella inicia una relación con Felipe, bueno, pues ahí parece que la cosa en un principio bien, pero todo se termina desbaratando. Se habla de que Letizia se avergonzaba de los orígenes humildes de su familia. Se habla de episodios de la vida pasada de Letizia Ortiz con su exmarido y algunas cosas más íntimas. Y vamos a analizar un poco todo esto. Este hombre era abogado de profesión. A partir de la boda de Letizia con Felipe, se le coloca, digamos, en un puesto importante en un bufet de abogados. Y bueno, pues luego tiene una serie de problemas con Letizia, en los que ahora entraremos si me da tiempo. Y finalmente pues decide escribir este libro, que es silenciado por toda la prensa. En ese programa que habéis visto, en ese corte, este hombre coincide con Jaime Peñafiel. Mantienen sus diferencias, cosa que ahora, bueno, pues me llama poderosamente la atención, porque curiosamente Jaime Peñafiel publica en el libro, según la versión de Jaime del Burgo, muchas cosas que este hombre ya publicó en su momento. Lo último que se sabe de él, y me esperaré al final del vídeo para contaros si es posible que haga una reaparición o no. La última noticia que se sabe de él es que perdió un juicio contra la hija de Rocío Dúrcal, Carmen Morales. Él reveló, curiosamente, pues una serie de informaciones sobre su padre a María Patiño. Lesiones que, informaciones que lesionaban de alguna manera el honor de la propia Carmen Morales. Esa es la última noticia, es de hace bastantes años y desde entonces se le ha perdido la pista. Vamos ahora con los relatos coincidentes de Jaime del Burgo y David Rocasolano. Y empezamos con algo que nos llama la atención, capítulo 16. Las capitulaciones. Las capitulaciones son una serie de documentos que se firman antes de la boda real. En su momento fue uno de los
momentos o capítulos más polémicos dentro del libro de Adiós Princesa de David Roca Solano. Él lo que cuenta es que Leticia, ojo, porque no quieres acabar como Lady Di. Te recomiendo que no firmes estas capitulaciones. En estas capitulaciones de lo que se te está pidiendo es que en caso de separación la custodia va para el rey, para el príncipe Felipe en esos momentos. Tú te quedas sin absolutamente nada. A partir de ahí, bueno, pues resulta que Jaime del Burgo, o el libro de Jaime Peñafiel, recoge esto también, en la versión de su querido amigo Jaime del Burgo. En esos momentos coincide con la recomendación de David de no firmar estas capitulaciones, pero finalmente pues se tienen que llevar a cabo. En cualquier caso, Jaime del Burgo le promete a Leticia que él estará ahí de alguna manera para protegerla si en algún momento, bueno, pues se da un caso de separación, que no se encuentre sin absolutamente nada. Aquí el relato coincide, aunque difiere un poco en la relación. David Roca Solano era su primo, Jaime del Burgo, pues un amigo. Y nos vamos a otro asunto polémico dentro de la vida de Leticia Ortiz. Estamos hablando del fallecimiento de su hermana Erika. En el libro de Adiós Princesa de David Roca Solano se habla de que el exmarido, el padre de Carla Vigo, bueno, pues tuvo un enfrentamiento con el propio rey Juan Carlos. En ese enfrentamiento este hombre reprochaba al rey emérito que prácticamente la familia real había arruinado la vida de Erika y de prácticamente toda la gente del entorno de Leticia. David cuenta ese episodio como que lo vio con valentía, lo vio de alguna manera un poco como espectador, admiró ese arranque que tuvo, pero él se mantuvo pasivo. Ahora tenemos la versión de Jaime del Burgo que confirma que efectivamente existió este enfrentamiento entre Antonio Vigo y el rey emérito. Recordemos el fallecimiento de Erika Ortiz. Bueno, pues se debió a un intento autolítico que finalmente pues se logró llevar a cabo. Las circunstancias fueron totalmente trágicas. Ella trabajaba para La Sexta. Los compañeros que tenía le empiezan a llamar, no coge el teléfono, y es entonces cuando se da aviso y la pareja que tenía entonces pues se la encuentra en su domicilio. El asunto aquí es que Leticia estaba embarazada de su segunda hija, Sofía. Estaba en el 6º mes de embarazo y apareció llorando, compungida, como no podía ser de otra manera, en la iglesia, y tuvo unas palabras para la prensa agradeciendo, bueno, pues que estuviesen ahí de alguna manera apoyándola. Lo curioso de todo esto es que ese episodio fue un borrón y cuenta nueva en la opinión pública que existía sobre Leticia. Si en algún momento ya se estaba especulando con ciertos aspectos de su vida pasada, pues ahí digamos que la gente, la ciudadanía española, empatizó con el dolor de alguien que había perdido a su hermana. El tercer aspecto coincidente tiene que ver con la relación de Leticia con los hombres. Recordemos, Leticia se enamoró de un profesor unos años mayor que ella, se casó con él. En México se dijo que tuvo algo con Fer, el cantante del grupo Maná. Posteriormente y antes de todo, de que saliera su romance su compromiso con el rey Felipe, se comentó que había tenido sus más y sus menos con otro periodista de televisión que había trabajado en Antena 3, pero que en esos momentos se encontraban trabajando juntos en CNN Plus. Estamos hablando de David Tejera. También se habla de varios momentos de interrupción del embarazo. David Roca Solano, creo, sí, si no me equivoco, creo que hacía mención a 2, igual que Jaime del Burgo. Uno
cuando era joven y otro poco antes de anunciarse el compromiso con Felipe. Con este último periodista, con David Tejera, Leticia, al parecer, bueno, y aquí ya podemos dejar un poco libre la imaginación, Leticia estaría compaginando una relación a 4, ella con 3 hombres. Por un lado, David Tejera, por otro lado, Jaime del Burgo, según el testimonio del libro de Jaime Peñafiel, y por otro lado, con Felipe VI. A mí la cosa me parece un poco fuerte aquí. Pero en cualquier caso, en lo que coinciden David Roca Solano y Jaime del Burgo es en afirmar que Leticia tenía una especie de gancho especial con los hombres. De ahí que atrajese pues a gente tan diferente como estas 3 personas que he nombrado. David Tejera es considerado, digamos, un periodista cercano a la progresía, cercano un poco, vamos a decir, a la izquierda. Jaime del Burgo es todo lo contrario, viene además de unos círculos de poder económicos y sabe codearse, digamos, con las altas esferas. Y el príncipe Felipe, que yo creo que no necesita presentación. Estos 3 aspectos dentro del libro de Jaime Peñafiel, en coincidencia con el de David Roca Solano, son los que personalmente me han llamado un poco más la atención. Hay más, pero yo creo que lo voy a dejar un poco así y ya lo retomaremos según un poco salga la actualidad. Por otro lado, a mí del libro, que me lo he leído lógicamente porque es mi obligación, retrata una Leticia que me sorprende que Leticia no intente demostrar lo contrario, sino que sigue insistiendo y persistiendo en tal como la define su primo. Y dicho esto, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho un tuitero, es que dice que Leticia se avergüenza de la familia. Hombre, familia como esta, menos avergonzaríamos. Jaime, pero no es una familia. Esa fue la reacción de Jaime Peñafiel a esa entrevista concedida. No hubo debate entre ellos. Sí es verdad que David Roca Solano de alguna manera dijo que muchas de las cosas que decía Jaime Peñafiel no eran verdad. Y Jaime Peñafiel contestó diciendo que familia como esta, refiriéndose a David Roca Solano. Ahora, curiosamente, en el libro de Jaime del Burgo, pues coinciden muchas cosas de las que dijo David en su momento y que ahora refrenda el propio Jaime Peñafiel en su libro. ¿Dónde está David Roca Solano? Bueno, os he dicho que las últimas noticias que había de él, al menos públicas, era que había perdido un juicio con la hija de Rocío Dúrcal y Junior, Carmen Morales. Más allá de todo eso, ya han pasado 6-7 años desde su última aparición pública. Tenemos que decir que David en estos momentos se encuentra en España. Había rumores de que estaba en Sudamérica, que de alguna manera, pues que se le había exiliado, ¿no? Una conspiración principesca real de las que nos gustan, pero no, se encuentra en España, se encuentra trabajando en su trabajo y perdonadme que no vaya a dar más datos, y a mí se me hace muy imposible el hecho de que David Roca Solano vaya a aparecer dentro de toda esta polémica, incluso aprovechando que las cosas que en su momento le quisieron tirar por tierra ahora de alguna manera cobren algún tipo de veracidad. David ahora, pues busca un poco lo que buscamos todos, estar tranquilos, vivir tranquilos. Él ahora mismo se está dedicando a su trabajo, no tiene un puesto, digamos, de altísima responsabilidad con el que gane millones de euros al año, pero sí tiene un puesto que le da un sueldo más que digno y particularmente mi percepción es que no va a salir. Creo que tomó la decisión, creo incluso que se arrepintió del tema del libro porque le trajo muchísimos problemas, sobre todo a nivel personal y a nivel familiar. Él se rompió la relación ya no solo con Leticia, sino con su prima Telma y también con su madre Paloma Roca Solano, y de ahí un poco las ramificaciones. David Roca Solano, como digo, no es Jaime del Burgo. A Jaime del Burgo se le está presentando como una especie de bohemio loco que está contando todo esto para hacer caja, y sí es verdad que muy posiblemente la haya hecho
y ya os lo mostraré en otro vídeo, que evidentemente las ganancias que ha tenido por X, por Twitter, han sido bastante grandes. No, para mí se tratan de distintos perfiles. Uno supuestamente habría tenido una relación con Leticia Ortiz o no. Aquí, bueno, son versiones. Y el otro es directamente familia decepcionada con la propia Leticia y el rey Felipe. Coinciden también, y ya para terminar el vídeo, en que ambos presumen de ser un poco los hombres de confianza de la propia reina Leticia y Felipe tras casarse. David Roca Solano habla de, bueno, pues de alguna manera de esos momentos que él vivió, invitado a Zarzuela, al igual que Jaime del Burgo, que incluso afirma en el libro que tenía cama propia dentro del palacio, cosa que nos llama poderosamente la atención. Probablemente me he dejado algún que otro dato en el tintero, lo recuperaremos para otro vídeo. Hay sí un aspecto coincidente que tiene que ver también con la percepción de la familia real. Yo ya he dado pistas en ese funeral de Erika Roca Solano, Erika Ortiz. Y bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y también en el canal secundario. Gracias por estar ahí.